Les comparto el documento que corresponde con la unidad número 4 de la asignatura Métodos Experimentales. Entonces, estamos completando con esto la última guía de discusión que tiene siempre la primera parte, la explicación o la definición de los términos. Aquí tenemos 29 términos que deben definir o explicar. Luego, en la parte B, contestar si son falsas o verdaderas las afirmaciones que se encuentran acá o los planteamientos que están acá. Y de alguna manera siempre hay que razonar la respuesta, tanto si sea falsa como verdadera. Entonces ahí tenemos 27 planteamientos para poder trabajar. Y luego, bueno, en la parte C, que es de selección múltiple, ya saben, aquí se presenta una serie de alternativas. En algunos de los casos incluso hay que hacer algún desarrollo para tener claridad sobre la respuesta, pero como saben, se presentan aquí 4 alternativas de las cuales hay que decidir la que es correcta. Algunas de estas tienen que ver con valores planteados en tablas, en relaciones de proporcionalidad, en gráficos, de manera gráfica. Y bueno, que corresponden con las prácticamente relaciones que hemos estado viendo en términos de proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, determinación de constantes, ubicación o características que corresponden a las relaciones de las variables, tanto en su forma lineal, potencial o geométrica, exponencial o cuadrática. Así es que verán en cada uno de los apartados, indistinto del, del numeral o de la parte que estemos hablando. Por ejemplo, en este caso es de selección múltiple, pero siempre van a aparecer cuestionamientos vinculados o planteamientos vinculados a esta forma de expresión de las relaciones entre variables. Luego la parte D es completar. Aquí completar se presenta aquí un apartado o un enunciado que requiere complementarlo como tal. De nuevo, ¿verdad? Se vincula siempre a la parte teórica, relaciones de variables, constantes. Y luego está la parte E, que son los problemas propuestos. Esencialmente, en los problemas propuestos lo que vamos a tener principalmente es una tabla de datos que tiene la relación de variables tanto independiente como dependiente. Y regularmente lo que se va a requerir es construir un gráfico de y contra x o de la variable dependiente versus la variable independiente. Y luego establecer la relación de los datos. Recuerden que hemos analizado ya en la unidad las relaciones lineales, potenciales o geométricas, exponenciales y cuadráticas. En términos genéricos, son estas las relaciones que van a mostrar cada uno de estos ejercicios. Entonces, ustedes verán que en cada uno de ellos aparece una tabla y luego que usted encuentre la ecuación de regresión dependiendo de la vinculación de las magnitudes que estén aquí. Una cosa importante en estos problemas propuestos es como lo importante o lo base es la tabla. Se les ha mencionado que en una tabla de datos que han provenido de un experimento, los resultados se presentan en una variable independiente y variable dependiente, pero es necesario aclararles que no siempre va a aparecer en estos casos la variable independiente primero. Una de las formas de identificarlo es cada vez que nos dice construir el gráfico de y contra x, saben que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. En este caso, x está en la primera fila y y en la segunda fila, porque esto está planteado de manera horizontal. Pero si ustedes se fijan, en este caso, los datos los han presentado primero y después x. Pero a la hora de hacer el cálculo o los resultados nos dice busque la proporcionalidad de y x o haga el gráfico de y contra x. Por lo tanto, x siempre es la variable independiente y y la variable dependiente.
Entonces deben tomarlo en cuenta porque no siempre van a aparecer los datos de la variable independiente en la primera fila. Igual que en estos, ustedes deben comprender que, bueno, debe identificarse de alguna manera cuál es la relación de la variable dependiente con la independiente. Por ejemplo, en este caso, el diámetro es la variable independiente y P, que es el perímetro, sería la variable dependiente. Y en otros casos, como les menciono, cuando se refieren a términos verticales, normalmente la primera fila, la primera columna es la variable independiente y la segunda la variable dependiente. Entonces, aquí igual, ¿verdad? Dice, relaciona las masas y sus respectivos volúmenes. O sea que al final aquí la variable independiente es la masa. Es la masa. En muchos de los casos van a aparecer, por ejemplo, aquí es P versus V. Por lo tanto, la variable independiente en realidad es el volumen y P es la variable dependiente, salvo que nos indiquen lo contrario. Así es que aquí, cada vez que nos presenten este, sería la variable independiente y la variable dependiente y la variable independiente. Siempre que nos planteen desde esta manera, ya saben, la primera representa P, variable dependiente, y V, independiente. En algunos otros casos, como este, veamos cuál sería la variable independiente. Dice, cuando se taladra un bronce a alta velocidad, el diámetro de la broca y la velocidad en revoluciones. Entonces aquí el diámetro sería la variable independiente y la revolución es la variable dependiente. Y los que no representan datos de esta manera, pues son representaciones en relaciones de variables en distintas formas, como tal. Pero principalmente van a aparecer tablas. Y les reitero que hay que identificar con claridad quién es la variable independiente y dependiente, porque no va a ser siempre obligatorio que, por ejemplo, en el caso sobre todo de las horizontales, la variable independiente esté en la primera fila. Pero en la mayoría de casos sí va a ser de esta manera, y si no, de acuerdo a la naturaleza del fenómeno estudiado, así se va a identificar quién es o la relación de las variables que se presenten en el enunciado. Aquí tenemos entonces 25 ejercicios de este tipo para que trabajen siempre de manera grupal y de esta forma están estudiando para el examen parcial de la unidad número 4.